Oh Chong-song es uno de los pocos norcoreanos que han logrado escapar hacia Corea del Sur a través de la altamente vigilada Zona de Seguridad Conjunta, JSA, en la zona desmilitarizada, DMZ, que separa a las dos Coreas. Su valiente y peligrosa huida ocurrió el 12 de noviembre de 2017, y rápidamente se convirtió en una noticia internacional, destacando la desesperación y el peligro que enfrentan quienes intentan huir de Norcorea. La fuga de Chong-song comenzó cuando condujo un vehículo militar hacia la línea de demarcación que divide Corea del Norte y Corea del Sur. Conduciendo a toda velocidad, cruzó la línea y se estrelló contra una zanja justo antes de llegar al lado surcoreano. Sin embargo, este fue solo el comienzo de su odisea. Después del choque, salió del vehículo y comenzó a correr desesperadamente hacia el sur, mientras era perseguido por los soldados norcoreanos. A pesar de recibir múltiples, Chong-song logró cruzar la línea de demarcación y llegar al lado surcoreano, donde colapsó debido a las graves heridas. La escena fue dramática. Chong-song cayó a solo unos metros de la línea de demarcación, por las heridas. Inmediatamente, los soldados surcoreanos lo rescataron y lo trasladaron en helicóptero al Hospital Universitario Ayu en Suwon. Su estado era crítico debido a la gran pérdida y las múltiples heridas, lo que requería una cirugía inmediata para salvar su vida. El caso de Chong-song no solo conmocionó a Corea del Sur, sino que también provocó un gran escándalo internacional. Los soldados norcoreanos que arremetieron el acuerdo de armisticio de 1953 a través de la línea de Corea del Sur, un acto que fue condenado por la comunidad internacional. A raíz del incidente, Corea del Norte tomó medidas drásticas. Las autoridades norcoreanas cavaron una zanja en el sitio donde el vehículo de Chong-song se estrelló e instalaron una nueva puerta a lo largo del camino hacia Panmunjom, en un intento por reforzar la seguridad y prevenir otros intentos de fuga similares. El caso de Oh Chong-song es un recordatorio vívido de los riesgos extremos que enfrentan aquellos que intentan escapar de Corea del Norte. Norcorea es conocido por su autoritarismo y sus constantes durezas de los derechos humanos, lo que ha llevado a miles de personas a buscar la libertad a cualquier costo. Cada deserción que logre escapar de las garras del régimen es un testimonio del coraje y la desesperación de quienes buscan una vida mejor fuera de la opresión. La historia de Chong-song es solo una de muchas. Cada año, varios norcoreanos arriesgan sus vidas en busca de libertad, enfrentando no solo las barreras físicas, sino también las posibles represalias contra sus familias que quedan atrás. Estos individuos muestran una valentía increíble al desafiar a uno de los regímenes más represivos del mundo, y sus historias son un potente recordatorio de la importancia de los derechos humanos y la libertad. A pesar de las estrictas medidas de seguridad y la vigilancia constante en la DMZ, hay quienes encuentran formas ingeniosas y peligrosas de escapar. Las rutas de escape varían desde cruces por tierra a través de la frontera fuertemente minada, hasta viajes clandestinos a través de China y otros países antes de llegar a Corea del Sur. Cada ruta está plagada de riesgos y desafíos, pero la esperanza de una vida libre de opresión impulsa a muchos a tomar estas decisiones audaces. El impacto de las huidas en la sociedad surcoreana es significativo. Los norcoreanos a menudo enfrentan desafíos de integración y adaptación a la vida en Corea del Sur. Las diferencias culturales, el trauma psicológico y las barreras lingüísticas son algunos de los obstáculos que deben superar. A pesar de estos desafíos, muchos logran construir nuevas vidas y contribuyen de manera positiva a la sociedad surcoreana. Las historias como Oh Chong-song destacan la necesidad de una solución pacífica y sostenible a la situación en la península coreana. La comunidad internacional debe continuar presionando por el respeto a los derechos humanos y apoyar a los que buscan una nueva vida. Los esfuerzos diplomáticos y humanitarios son cruciales para abordar las causas subyacentes que impulsan a las personas a huir y para promover un futuro en el que todos los coreanos puedan vivir en paz y libertad. La huida de Oh Chong-song es un poderoso recordatorio de los extremos a los que las personas están dispuestas a llegar para buscar libertad y seguridad. Su historia, junto con las de muchos otros, subraya la urgencia de abordar las durezas de los derechos humanos en Corea del Norte y de apoyar a quienes buscan una nueva vida más allá de sus fronteras. La valentía y la resiliencia de estos individuos son un testimonio del espíritu humano y una llamada a la acción para la comunidad internacional. Yeonmi Park. Una historia de supervivencia y resiliencia. Yeonmi Park, una joven que huyó de Corea del Norte a los 13 años en 2007, es un testimonio viviente de la fortaleza humana frente a la opresión extrema.
Su historia de escape y supervivencia es inspiradora, mostrando las duras realidades de la vida bajo un régimen y la esperanza de una vida mejor en libertad. Yeonmi nació en Hyesan, una ciudad de la frontera con China, en una familia que sufría las severas restricciones de Norcorea. Su padre, quien vendía productos desde China para mantener a su familia, fue arrestado y condenado a trabajos, sumiendo a su familia en una situación aún más precaria. La vida en Corea del Norte estaba marcada por la constante vigilancia y la propaganda, inculcando en los ciudadanos un temor paralizante y una obediencia ciega al régimen. En 2007, cuando Yeonmi tenía solo 13 años, su hermana mayor logró escapar a China con ayuda. Inspiradas y desesperadas por reunirse con ella, Yeonmi y su madre decidieron seguir sus pasos. El cruce del río Yalu, parcialmente congelado, marcó el inicio de un arduo y peligroso viaje hacia la libertad. Este acto de valentía la sumió en una red de personas que las expuso a horribles experiencias. Una vez en China, lejos de encontrar refugio, Yeonmi y su madre cayeron en manos de traficantes de personas. Yeonmi fue víctima y su madre fue casada con un granjero chino. Estos momentos de desesperación no lograron quebrar su espíritu. A pesar de las circunstancias, Yeonmi nunca perdió de vista su objetivo de alcanzar la libertad. La travesía hacia la libertad llevó a Yeonmi y a su madre a cruzar el desierto de Gobi, una de las etapas más peligrosas de su viaje. Sin apenas recursos y enfrentando condiciones climáticas extremas, lograron llegar a Mongolia. Desde allí, fueron trasladadas a Corea del Sur, donde finalmente encontraron refugio y la posibilidad de reconstruir sus vidas. Instalada en Corea del Sur, Yeonmi comenzó a dar entrevistas y a hablar públicamente sobre las atrocidades cometidas por el régimen norcoreano. Su valentía para contar su historia atrajo la atención internacional y le valió el desprecio del gobierno norcoreano, que intentó desacreditarla. Sin embargo, su mensaje resonó fuertemente, y su lucha por la libertad de su pueblo continuó con mayor ímpetu. Actualmente, Yeonmi Park vive en Estados Unidos, donde está casada con un ciudadano estadounidense. A sus 28 años, se ha convertido en una destacada activista por los derechos humanos y una voz potente en contra de la dictadura norcoreana. A través de sus discursos, entrevistas y su libro, En orden de vivir, comparte no solo su historia personal sino también las historias de innumerables norcoreanos que sufren en silencio. Según Yeonmi, la indoctrinación en Corea del Norte es tan profunda que cuestionar la realidad es casi imposible. Los ciudadanos están sometidos a un lavado de cerebro desde la infancia, haciéndoles creer que el régimen es infalible y omnipresente. Este control mental es tan fuerte que expresar cualquier tipo de descontento puede poner en peligro no solo la vida del individuo sino la de toda su familia. La paranoia y el miedo son herramientas clave que el régimen utiliza para mantener su poder. Un mensaje de esperanza. A pesar de los horrores que vivió, Yeonmi Park es un faro de esperanza y resistencia. Su historia no solo destaca las brutales realidades del régimen norcoreano sino también la capacidad del espíritu humano para luchar por la libertad y la dignidad. A través de su activismo, Yeonmi continúa abogando por los derechos de los norcoreanos, trabajando incansablemente para que el mundo no olvide las injusticias que aún persisten en su país de origen. En resumen, la vida de Yeonmi Park es un poderoso recordatorio de las luchas y triunfos de aquellos que buscan la libertad. Su valentía y determinación sirven como inspiración para muchos, y su historia es un llamado a la acción para apoyar a los que aún están atrapados bajo la opresión. Song Bye-ok, de propagandista norcoreano a artista satírico. Song Bye-ok es un artista cuya vida se transformó radicalmente de ser un creador de propaganda estatal en Corea del Norte a convertirse en un crítico mordaz del régimen a través de su arte satírico. Su historia es un relato de pérdida, resiliencia y la búsqueda de la verdad y la libertad. Carrera como artista de propaganda. A la edad de 24 años, Song Bye-ok fue seleccionado por el gobierno norcoreano para ser un artista oficial de propaganda. Su trabajo consistía en crear imágenes que glorificaran a los líderes del país y mantuvieran la indoctrinación de la población. Los carteles y murales que producía eran herramientas poderosas del régimen, destinadas a perpetuar el culto a la personalidad de los Kim y asegurar la obediencia incondicional del pueblo. A través de sus obras, Bye-ok ayudaba a sostener la fachada de un régimen infalible y benevolente, aunque la realidad para muchos norcoreanos era de sufrimiento y represión. La hambruna y el intento de escape.
La muerte de Kim Il-sung en 1994 y la posterior hambruna devastaron Corea del Norte, obligando a millones de personas a enfrentar la inanición. La crisis humanitaria llevó a Byeok y a su padre a intentar escapar a China en busca de alimentos. En el año 2000, durante su intento de cruzar el río Tumen, su padre se ahogó. Byeok y su padre estaban atados con una cuerda para no perderse, pero la corriente del río fue implacable. Aunque Byeok pidió ayuda a los guardias fronterizos norcoreanos, estos se negaron a asistirlos, demostrando la indiferencia del régimen hacia la vida de sus ciudadanos. Tortura y encierro. Tras el fallido intento de escape, Byeok fue arrestado e imprisionado durante 4 meses, diseñadas para quebrar su espíritu y castigar su intento de abandonar el país. Sin embargo, lejos de desanimarlo, esta experiencia fortaleció su determinación de escapar y denunciar las injusticias del régimen. Una vez liberado, Byeok comenzó a planear su fuga nuevamente, esta vez decidido a no fallar. La segunda fuga y el nuevo comienzo en 2001, Byeok logró escapar exitosamente a China. Su travesía fue peligrosa y llena de incertidumbres, pero finalmente encontró la libertad que tanto anhelaba. 3 años después, en 2004, Byeok regresó al río Tumen para realizar un servicio conmemorativo en honor a su padre, una emotiva despedida que marcó un cierre simbólico a su dolorosa experiencia. Vida en Corea del Sur y transformación artística. Una vez establecido en Corea del Sur, Byeok se dedicó a la producción de obras de arte satíricas que contrarrestaban la propaganda que antes estaba obligado a crear a través de su arte. Byeok comenzó a exponer las mentiras del régimen norcoreano y a criticar la opresión y el sufrimiento que infligía a su pueblo. Una de sus obras más famosas presenta la cabeza de Kim Jong-il trasplantada en el cuerpo de Marilyn Monroe, una imagen que simboliza la grotesca realidad detrás del glamoroso mito propagandístico. Impacto y esperanza. Byeok espera que su trabajo ayude a cambiar las actitudes hacia el régimen en su país de origen. A través de la sátira y la crítica, busca abrir los ojos de los norcoreanos y del mundo a las injusticias y absurdidades del régimen. Está seguro de que los líderes norcoreanos están al tanto de sus actividades, y aunque esto pueda implicar riesgos, Byeok sigue comprometido con su misión de exponer la verdad. Reflexión y legado. La vida de Song Byeok es un testimonio de la capacidad del arte para desafiar y transformar. Desde sus días como un propagandista en Corea del Norte hasta convertirse en un crítico feroz del régimen, Byeok ha utilizado su talento para luchar contra la opresión y defender la libertad. Su historia es un recordatorio de que incluso en las circunstancias más oscuras, la creatividad y la verdad pueden abrir caminos hacia la esperanza y la justicia. Song Byeok ha recorrido un largo camino desde ser un instrumento del régimen norcoreano hasta convertirse en un defensor de la libertad a través de su arte. Su valentía y determinación para utilizar su talento en la lucha contra la tiranía son una fuente de inspiración para todos aquellos que creen en el poder del arte como una herramienta para el cambio social y político. Lee Min-bok, el activista que desafió al régimen norcoreano. Lee Min-bok, nacido en 1958 en Corea del Norte, es un investigador y activista cuya vida ha estado marcada por su lucha incansable contra el régimen opresivo de su país natal. Su travesía desde un científico agrícola en el régimen norcoreano hasta convertirse en un influyente activista por los derechos humanos es una historia de valentía, determinación y un profundo deseo de liberar a su gente del yugo de la dictadura. Carrera en la Academia de Ciencias Agrícolas. Lee Min-bok trabajaba en la Academia de Ciencias Agrícolas de Corea del Norte, donde su investigación se centraba en mejorar la producción agrícola del país. A pesar de su posición respetada, Lee estaba profundamente insatisfecho con el régimen totalitario que gobernaba Corea del Norte. En 1990, con el deseo de escapar de la opresión y buscar una vida mejor, intentó desertar, pero su primer intento fue infructuoso. Fue arrestado y encarcelado, enfrentando severas penalidades por su intento de huida. Éxito en la deserción. Un año después, en 1991, Lee Min-bok logró escapar de Corea del Norte con éxito. Este acto de valentía fue el inicio de una nueva vida en Corea del Sur, donde se estableció en 1995. Su llegada al sur no solo significó el fin de su sufrimiento bajo el régimen de Kim Il-sung y Kim Jong-il, sino también el comienzo de una nueva misión: ayudar a aquellos que aún permanecían atrapados en Corea del Norte. La historia familiar y el proyecto de publicación.
Tras su escape, Lee recibió una valiosa contribución de su familia en forma de diarios que habían registrado la vida en Corea del Norte. Estos documentos contienen un relato detallado de las difíciles condiciones y la represión que enfrentaba el pueblo norcoreano. Inspirado por esta información, Lee contempló la idea de publicar un libro que revelara la realidad oculta detrás de las cortinas del régimen norcoreano, ofreciendo una perspectiva personal y única sobre el impacto del totalitarismo en su país natal. Activismo y propaganda en globos. Entre 2003 y 2018, Lee Min-bok se convirtió en un ferviente activista contra el régimen norcoreano. Su estrategia más destacada fue el envío de globos llenos de folletos y materiales anti-Kim Jong-un al otro lado de la frontera. Estos globos contenían información sobre la vida en Corea del Sur, datos sobre el verdadero estado del régimen y mensajes de esperanza para los norcoreanos. Su objetivo era proporcionar a los ciudadanos norcoreanos información crucial sobre el mundo exterior y ofrecerles una visión de una vida mejor. Durante este periodo, Lee logró enviar más de 300 millones de globos a Corea del Norte. Esta campaña fue una forma innovadora y arriesgada de difundir información en un país donde la libertad de prensa y el acceso a la información están severamente restringidos. A través de estos globos, Lee buscaba desafiar la propaganda estatal y dar esperanza a aquellos que se sentían atrapados en la oscuridad del régimen totalitario. Restricciones y riesgos. A pesar de sus esfuerzos, Lee Min-bok enfrentó numerosos desafíos y peligros. En 2018, se vio obligado a suspender su campaña debido a un acuerdo entre Corea del Norte y Corea del Sur para el cese de hostilidades. Esta tregua incluyó restricciones a la distribución de materiales anti-régimen a través de la frontera, lo que limitó su capacidad para continuar su labor de activismo. El riesgo asociado a su trabajo era significativo. El régimen norcoreano tomó medidas drásticas contra quienes intentaban desafiar su autoridad, y Lee no fue la excepción. En un momento, el gobierno norcoreano incluso envió un espía con la misión de eliminarlo. Afortunadamente, las autoridades surcoreanas pudieron interceptar al espía antes de que pudiera llevar a cabo su misión, lo que permitió a Lee continuar su labor en un entorno relativamente seguro. Un legado de esperanza y resiliencia. A lo largo de su vida, Lee Min-bok ha demostrado un compromiso inquebrantable con la causa de los derechos humanos y la libertad en Corea del Norte. Su valentía al enfrentar al régimen totalitario, su creatividad en la difusión de información y su dedicación a ayudar a su gente son testimonio de su carácter y determinación. Su historia no solo refleja las dificultades enfrentadas por aquellos que buscan escapar de la opresión, sino también la esperanza y la resiliencia que pueden surgir incluso en las circunstancias más adversas. Lee ha mostrado que incluso un individuo puede marcar una diferencia significativa al desafiar un régimen opresivo y al luchar por un futuro mejor para aquellos que aún están atrapados en la oscuridad. En resumen, Lee Min-bok es un ejemplo sobresaliente de coraje y dedicación. Desde su papel como investigador en Corea del Norte hasta su activismo valiente en el sur, su vida ha sido una lucha constante por la verdad y la libertad. Su legado sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que creen en la posibilidad de un cambio positivo, incluso frente a los desafíos más formidables. Si has llegado hasta aquí, te animo a que le dé me gusta y te suscribas al canal para seguir disfrutando de contenido fascinante como este. No te pierdas las increíbles curiosidades y maravillas que aún quedan por descubrir. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Hee Sung-ho, con 38 años, es una figura emblemática de fortaleza y determinación. Originario de Joeryong, una ciudad en el norte de Corea del Norte, cerca de la frontera con China, su vida es un testimonio poderoso del coraje necesario para escapar de la opresión y buscar una vida mejor a pesar de las dificultades físicas y sociales. La infancia de Hee Sung-ho estuvo marcada por la pobreza extrema y la marginación. Como muchos otros en su situación, tuvo que recurrir a la mendicidad para sobrevivir. A una edad temprana, comenzó a robar carbón de los trenes para calentar su hogar y asegurar algo de alimento. En una de estas ocasiones, su vida cambió drásticamente. Mientras intentaba robar carbón, se cayó de un tren en movimiento, perdiendo una mano y una pierna en el accidente. Este trágico suceso no solo dejó secuelas físicas, sino que también acentuó su aislamiento en una sociedad que ya marginaba a los discapacitados. En Corea del Norte, las personas con discapacidades enfrentan una dura realidad.
El gobierno no proporciona apoyo adecuado para quienes tienen necesidades especiales, dejándolos a menudo sin recursos y dependiendo de la caridad o de la habilidad para improvisar soluciones. Hee Sung-ho fue testigo de esta indiferencia gubernamental y tuvo que fabricar sus propias muletas, utilizando madera que le fue proporcionada por un conocido. Estas muletas rudimentarias le permitieron moverse, aunque eran inadecuadas para las largas distancias que tendría que recorrer en su viaje hacia la libertad. En 2006, Hee Sung-ho emprendió un audaz intento de escapar de Corea del Norte. A pesar de sus graves discapacidades, su determinación fue más fuerte que las dificultades físicas que enfrentaba. El primer obstáculo significativo fue el río Tumen, que tenía que cruzar para llegar a China. El intento de cruzar este río helado resultó ser una experiencia casi fatal. Hee casi se ahoga en las aguas frías y turbulentas, luchando por mantener la cabeza fuera del agua mientras su cuerpo debilitado luchaba contra la corriente. Su esfuerzo fue monumental, pero su perseverancia le permitió superar este desafío inicial. Una vez en China, su viaje aún estaba lejos de terminar. Utilizando sus endebles muletas, Hee Sung-ho recorrió miles de kilómetros. La travesía lo llevó a Laos, luego a Tailandia y, finalmente, a Corea del Sur. Cada paso del viaje fue una prueba de su resistencia física y emocional, enfrentando no solo la dificultad de moverse con sus muletas, sino también la constante incertidumbre y el peligro de ser capturado y devuelto a Corea del Norte. Cuando finalmente llegó a Corea del Sur a la edad de 25 años, Hee Sung-ho se encontró en un entorno completamente diferente al que había conocido. La sorpresa más impactante fue el trato que recibió como persona con discapacidad. En Corea del Norte, los discapacitados a menudo enfrentan abuso y negligencia, pero en Corea del Sur, Hee experimentó un trato digno y respetuoso. El gobierno surcoreano le proporcionó nuevas muletas y una prótesis para su pierna, un contraste conmovedor con la indiferencia que había conocido en su país natal. A pesar de las mejoras significativas en su calidad de vida, Hee aún conserva las viejas muletas que utilizó durante su viaje. Estas muletas son un símbolo de la solidaridad y la ayuda que recibió de aquellos que le proporcionaron los materiales necesarios para fabricarlas. Cada vez que las ve, Hee recuerda el apoyo que recibió en su camino hacia la libertad y la valentía que mostró al enfrentar los desafíos de su travesía. Uno de los momentos más significativos de su nueva vida en Corea del Sur fue la reunión con su hermano, quien también había escapado del régimen norcoreano. La familia, aunque dispersa y marcada por años de separación y dificultades, pudo finalmente reunirse en un entorno seguro. Esta reunión no solo fue un alivio emocional, sino también una oportunidad para reconstruir sus vidas juntos en un nuevo país que ofrecía esperanza y posibilidades que antes parecían inalcanzables. Hee Sung-ho ha utilizado su experiencia para convertirse en un defensor de los derechos humanos y en un símbolo de la lucha por la libertad. Su historia ha sido compartida en diversas plataformas para aumentar la conciencia sobre las difíciles condiciones en Corea del Norte y las luchas de aquellos que buscan escapar. Además, Hee ha trabajado para apoyar a otros defectores norcoreanos, ayudando a proporcionarles orientación y asistencia en su transición a una nueva vida en Corea del Sur. La historia de Hee Sung-ho es una poderosa demostración de la capacidad del espíritu humano para superar adversidades extremas. Desde su vida como mendigo en Corea del Norte hasta su travesía épica hacia la libertad y su nueva vida en Corea del Sur, Hee ha mostrado una resiliencia y determinación inquebrantables. Su experiencia destaca no solo las brutales realidades del régimen norcoreano, sino también la posibilidad de redención y esperanza que puede surgir incluso en las circunstancias más desesperadas. En resumen, Hee Sung-ho es un ejemplo inspirador de cómo la fuerza de voluntad y el coraje pueden superar las barreras físicas y políticas. Su vida y su trabajo continúan inspirando a muchos y recordando al mundo la necesidad de apoyar a aquellos que luchan por la libertad y la dignidad. Kim Cheol-won, cuya vida ha sido un viaje de lujo y adversidad, proviene de una familia prominente en Corea del Norte. Su padre era un gobernador provincial y su madre, una profesora universitaria destacada. Desde una edad temprana, Kim mostró un talento excepcional para la música, comenzando a practicar el piano a los 5 años. Su historia, que abarca desde su privilegiada juventud hasta su peligrosa huida, es un relato de ambición, conflicto y supervivencia. Crecer en una familia de élite en Corea del Norte le proporcionó a Kim Cheol-won oportunidades únicas.
La combinación de una educación privilegiada y su talento musical le permitió estudiar en un conservatorio en Moscú entre 1995 y 1999. Esta experiencia internacional le ofreció una perspectiva y habilidades que lo destacaron aún más en su campo. A su regreso a Corea del Norte, Kim fue nombrado pianista principal de la Orquesta Sinfónica Estatal, un reconocimiento significativo que reflejaba tanto su talento como su estatus. A pesar de estos logros, Kim Cheol-won no estaba satisfecho con las limitaciones impuestas por el régimen. A diferencia de muchos desertores que huyeron debido a la crisis de hambre que devastó el país, Kim se sentía atrapado por las estrictas restricciones que enfrentaba como artista bajo el régimen totalitario de Corea del Norte. Su descontento con las políticas culturales restrictivas y la falta de libertad artística fueron factores cruciales en su decisión de abandonar el país. En su intento de escapar, Kim Cheol-won se benefició de su estatus de ciudadano de Pyongyang, lo que facilitó su paso por los puntos de control fronterizos. Su tarjeta de ciudadanía de la capital, donde residían los ciudadanos norcoreanos de élite, le permitió moverse con relativa libertad en el contexto altamente controlado del régimen. El río Tumen, que marca la frontera entre Corea del Norte y China, se convirtió en su ruta hacia la libertad. Una vez en China, Kim fue encontrado por el ejército encubierto que operaba en la región. Para ayudarlo a continuar su viaje, recibió $2,000, una suma que le permitió trasladarse a una aldea rural. Allí, enfrentó una vida muy diferente a la que había conocido en Corea del Norte. Comenzó a trabajar en la cosecha de arroz y en la tala de madera, tareas físicas que contrastaban enormemente con su anterior vida como pianista principal. Durante su estancia en China, Kim se enteró de que Corea del Sur ofrecía refugio a los desertores norcoreanos. Determinado a buscar una nueva vida en un país donde podría disfrutar de las libertades que anhelaba, obtuvo un pasaporte falso. Sin embargo, sus intentos de dejar China se vieron frustrados cuando las autoridades de inmigración lo detuvieron en Beijing. El arresto condujo a 3 meses de encarcelamiento, durante los cuales Kim enfrentó la dura realidad del sistema judicial chino, que a menudo actúa en colaboración con las demandas del régimen norcoreano. Después de su tiempo en prisión, Kim fue puesto en un tren con destino a Corea del Norte. En un momento de desesperación y valentía, logró escapar al lanzarse por una ventana del tren en movimiento, un acto arriesgado que le permitió continuar su búsqueda de libertad. Este escape audaz reflejó su determinación y desesperación por evitar regresar a un régimen que conocía bien. Kim Cheol-won continuó su travesía hacia la libertad y se dirigió a Mongolia en busca de una oportunidad para solicitar asilo. Sin embargo, su suerte no mejoró. Fue arrestado nuevamente y pasó 6 meses en prisión en Mongolia. Durante este tiempo, enfrentó las dificultades de ser un fugitivo en un país extranjero, atrapado entre el deseo de libertad y los desafíos de su situación actual. El encarcelamiento en Mongolia fue un obstáculo significativo, pero Kim persistió en su determinación de encontrar un lugar seguro. Su viaje fue un testimonio de su resiliencia y su inquebrantable deseo de escapar de la opresión del régimen norcoreano. Eventualmente, Kim Cheol-won logró alcanzar su destino final en Corea del Sur. A pesar de los desafíos y las adversidades que enfrentó durante su travesía, su llegada a Corea del Sur marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. En el sur, encontró un entorno en el que pudo finalmente expresar su talento musical sin las restricciones impuestas por el régimen norcoreano. Su experiencia en Corea del Sur le permitió comenzar de nuevo, tanto personal como profesionalmente. Aunque su vida como desertor estuvo marcada por riesgos y dificultades, Kim pudo reconstruir su carrera y disfrutar de las libertades que había buscado durante tantos años. Su historia también sirvió para aumentar la conciencia sobre las duras realidades que enfrentan muchos desertores norcoreanos, mostrando el precio personal y las luchas involucradas en su búsqueda de libertad. La vida de Kim Cheol-won ilustra la complejidad de la experiencia de los desertores norcoreanos. Desde su vida privilegiada en Corea del Norte hasta los desafíos de su fuga y su nueva vida en Corea del Sur, su historia refleja tanto la desesperación como la esperanza que caracterizan la experiencia de aquellos que buscan escapar de un régimen opresivo. Kim Cheol-won es un símbolo de la lucha por la libertad y la resistencia frente a la opresión. Su viaje, marcado por la adversidad y la valentía, continúa inspirando a quienes enfrentan desafíos similares y resalta la importancia de la libertad artística y personal en un mundo donde las restricciones pueden ser aplastantes. Espero que hayas disfrutado de este increíble viaje.
Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo video para seguir explorando las maravillas, misterios y curiosidades que hacen único a este hermoso planeta llamado Tierra. Hasta la próxima. Oh Chong-song es uno de los pocos norcoreanos que han logrado escapar hacia Corea del Sur a través de la altamente vigilada Zona de Seguridad Conjunta, JSA, en la zona desmilitarizada, DMZ, que separa a las dos Coreas. Su valiente y peligrosa huida ocurrió el 12 de noviembre de 2017, y rápidamente se convirtió en una noticia internacional, destacando la desesperación y el peligro que enfrentan quienes intentan huir de Norcorea. La fuga de Chong-song comenzó cuando condujo un vehículo militar hacia la línea de demarcación que divide Corea del Norte y Corea del Sur. Conduciendo a toda velocidad, cruzó la línea y se estrelló contra una zanja justo antes de llegar al lado surcoreano. Sin embargo, este fue solo el comienzo de su odisea. Después del choque, salió del vehículo y comenzó a correr desesperadamente hacia el sur, mientras era perseguido por los soldados norcoreanos. A pesar de recibir múltiples, Chong-song logró cruzar la línea de demarcación y llegar al lado surcoreano, donde colapsó debido a las graves heridas. La escena fue dramática. Chong-song cayó a solo unos metros de la línea de demarcación, por las heridas. Inmediatamente, los soldados surcoreanos lo rescataron y lo trasladaron en helicóptero al Hospital Universitario Ayu en Suwon. Su estado era crítico debido a la gran pérdida y las múltiples heridas, lo que requería una cirugía inmediata para salvar su vida. El caso de Chong-song no solo conmocionó a Corea del Sur, sino que también provocó un gran escándalo internacional. Los soldados norcoreanos que arremetieron el acuerdo de armisticio de 1953 a través de la línea de Corea del Sur, un acto que fue condenado por la comunidad internacional. A raíz del incidente, Corea del Norte tomó medidas drásticas. Las autoridades norcoreanas cavaron una zanja en el sitio donde el vehículo de Chong-song se estrelló e instalaron una nueva puerta a lo largo del camino hacia Panmunjom, en un intento por reforzar la seguridad y prevenir otros intentos de fuga similares. El caso de Oh Chong-song es un recordatorio vívido de los riesgos extremos que enfrentan aquellos que intentan escapar de Corea del Norte. Norcorea es conocido por su autoritarismo y sus constantes durezas de los derechos humanos, lo que ha llevado a miles de personas a buscar la libertad a cualquier costo. Cada deserción que logre escapar de las garras del régimen es un testimonio del coraje y la desesperación de quienes buscan una vida mejor fuera de la opresión. La historia de Chong-song es solo una de muchas. Cada año, varios norcoreanos arriesgan sus vidas en busca de libertad, enfrentando no solo las barreras físicas, sino también las posibles represalias contra sus familias que quedan atrás. Estos individuos muestran una valentía increíble al desafiar a uno de los regímenes más represivos del mundo, y sus historias son un potente recordatorio de la importancia de los derechos humanos y la libertad. A pesar de las estrictas medidas de seguridad y la vigilancia constante en la DMZ, hay quienes encuentran formas ingeniosas y peligrosas de escapar. Las rutas de escape varían desde cruces por tierra a través de la frontera fuertemente minada, hasta viajes clandestinos a través de China y otros países antes de llegar a Corea del Sur. Cada ruta está plagada de riesgos y desafíos, pero la esperanza de una vida libre de opresión impulsa a muchos a tomar estas decisiones audaces. El impacto de las huidas en la sociedad surcoreana es significativo. Los norcoreanos a menudo enfrentan desafíos de integración y adaptación a la vida en Corea del Sur. Las diferencias culturales, el trauma psicológico y las barreras lingüísticas son algunos de los obstáculos que deben superar. A pesar de estos desafíos, muchos logran construir nuevas vidas y contribuyen de manera positiva a la sociedad surcoreana. Las historias como Oh Chong-song destacan la necesidad de una solución pacífica y sostenible a la situación en la península coreana. La comunidad internacional debe continuar presionando por el respeto a los derechos humanos y apoyar a los que buscan una nueva vida. Los esfuerzos diplomáticos y humanitarios son cruciales para abordar las causas subyacentes que impulsan a las personas a huir y para promover un futuro en el que todos los coreanos puedan vivir en paz y libertad.
La huida de Oh Chong-song es un poderoso recordatorio de los extremos a los que las personas están dispuestas a llegar para buscar libertad y seguridad. Su historia, junto con las de muchos otros, subraya la urgencia de abordar las durezas de los derechos humanos en Corea del Norte y de apoyar a quienes buscan una nueva vida más allá de sus fronteras. La valentía y la resiliencia de estos individuos son un testimonio del espíritu humano y una llamada a la acción para la comunidad internacional. Yeonmi Park. Una historia de supervivencia y resiliencia. Yeonmi Park, una joven que huyó de Corea del Norte a los 13 años en 2007, es un testimonio viviente de la fortaleza humana frente a la opresión extrema. Su historia de escape y supervivencia es inspiradora, mostrando las duras realidades de la vida bajo un régimen y la esperanza de una vida mejor en libertad. Yeonmi nació en Hyesan, una ciudad en la frontera con China, en una familia que sufría las severas restricciones de Norcorea. Su padre, quien vendía productos desde China para mantener a su familia, fue arrestado y condenado a trabajos, sumiendo a su familia en una situación aún más precaria. La vida en Corea del Norte estaba marcada por la constante vigilancia y la propaganda, inculcando en los ciudadanos un temor paralizante y una obediencia ciega al régimen. En 2007, cuando Yeonmi tenía solo 13 años, su hermana mayor logró escapar a China con ayuda. Inspiradas y desesperadas por reunirse con ella, Yeonmi y su madre decidieron seguir sus pasos. El cruce del río Yalu, parcialmente congelado, marcó el inicio de un arduo y peligroso viaje hacia la libertad. Este acto de valentía la sumió en una red de personas que las expuso a horribles experiencias. Una vez en China, lejos de encontrar refugio, Yeonmi y su madre cayeron en manos de traficantes de personas. Yeonmi fue víctima y su madre fue casada con un granjero chino. Estos momentos de desesperación no lograron quebrar su espíritu. A pesar de las circunstancias, Yeonmi nunca perdió de vista su objetivo de alcanzar la libertad. La travesía hacia la libertad llevó a Yeonmi y a su madre a cruzar el desierto de Gobi, una de las etapas más peligrosas de su viaje. Sin apenas recursos y enfrentando condiciones climáticas extremas, lograron llegar a Mongolia. Desde allí, fueron trasladadas a Corea del Sur, donde finalmente encontraron refugio y la posibilidad de reconstruir sus vidas. Instalada en Corea del Sur, Yeonmi comenzó a dar entrevistas y a hablar públicamente sobre las atrocidades cometidas por el régimen norcoreano. Su valentía para contar su historia atrajo la atención internacional y le valió el desprecio del gobierno norcoreano, que intentó desacreditarla. Sin embargo, su mensaje resonó fuertemente, y su lucha por la libertad de su pueblo continuó con mayor ímpetu. Actualmente, Yeonmi Park vive en Estados Unidos, donde está casada con un ciudadano estadounidense. A sus 28 años, se ha convertido en una destacada activista por los derechos humanos y una voz potente en contra de la dictadura norcoreana. A través de sus discursos, entrevistas y su libro, En orden de vivir, comparte no solo su historia personal sino también las historias de innumerables norcoreanos que sufren en silencio. Según Yeonmi, la indoctrinación en Corea del Norte es tan profunda que cuestionar la realidad es casi imposible. Los ciudadanos están sometidos a un lavado de cerebro desde la infancia, haciéndoles creer que el régimen es infalible y omnipresente. Este control mental es tan fuerte que expresar cualquier tipo de descontento puede poner en peligro no solo la vida del individuo sino la de toda su familia. La paranoia y el miedo son herramientas clave que el régimen utiliza para mantener su poder. Un mensaje de esperanza. A pesar de los horrores que vivió, Yeonmi Park es un faro de esperanza y resistencia. Su historia no solo destaca las brutales realidades del régimen norcoreano sino también la capacidad del espíritu humano para luchar por la libertad y la dignidad. A través de su activismo, Yeonmi continúa abogando por los derechos de los norcoreanos, trabajando incansablemente para que el mundo no olvide las injusticias que aún persisten en su país de origen. En resumen, la vida de Yeonmi Park es un poderoso recordatorio de las luchas y triunfos de aquellos que buscan la libertad. Su valentía y determinación sirven como inspiración para muchos, y su historia es un llamado a la acción para apoyar a los que aún están atrapados bajo la opresión. Song Bye-ok, de propagandista norcoreano a artista satírico. Song Bye-ok es un artista cuya vida se transformó radicalmente de ser un creador de propaganda estatal en Corea del Norte a convertirse en un crítico mordaz del régimen a través de su arte satírico. Su historia es un relato de pérdida, resiliencia y la búsqueda de la verdad y la libertad. Carrera como artista de propaganda.
A la edad de 24 años, Son Byeok fue seleccionado por el gobierno norcoreano para ser un artista oficial de propaganda. Su trabajo consistía en crear imágenes que glorificaran a los líderes del país y mantuvieran la indoctrinación de la población. Los carteles y murales que producía eran herramientas poderosas del régimen, destinadas a perpetuar el culto a la personalidad de los Kim y asegurar la obediencia incondicional del pueblo. A través de sus obras, Byeok ayudaba a sostener la fachada de un régimen infalible y benevolente, aunque la realidad para muchos norcoreanos era de sufrimiento y represión. La hambruna y el intento de escape. La muerte de Kim Il-sung en 1994 y la posterior hambruna devastaron Corea del Norte, obligando a millones de personas a enfrentar la inanición. La crisis humanitaria llevó a Byeok y a su padre a intentar escapar a China en busca de alimentos. En el año 2000, durante su intento de cruzar el río Tumen, su padre se ahogó. Byeok y su padre estaban atados con una cuerda para no perderse, pero la corriente del río fue implacable. Aunque Byeok pidió ayuda a los guardias fronterizos norcoreanos, estos se negaron a asistirlos, demostrando la indiferencia del régimen hacia la vida de sus ciudadanos. Tortura y encierro. Tras el fallido intento de escape, Byeok fue arrestado e imprisionado durante 4 meses. Diseñadas para quebrar su espíritu y castigar su intento de abandonar el país. Sin embargo, lejos de desanimarlo, esta experiencia fortaleció su determinación de escapar y denunciar las injusticias del régimen. Una vez liberado, Byeok comenzó a planear su fuga nuevamente, esta vez decidido a no fallar. La segunda fuga y el nuevo comienzo en 2001, Byeok logró escapar exitosamente a China. Su travesía fue peligrosa y llena de incertidumbres, pero finalmente encontró la libertad que tanto anhelaba. 3 años después, en 2004, Byeok regresó al río Tumen para realizar un servicio conmemorativo en honor a su padre, una emotiva despedida que marcó un cierre simbólico a su dolorosa experiencia. Vida en Corea del Sur y transformación artística. Una vez establecido en Corea del Sur, Byeok se dedicó a la producción de obras de arte satíricas que contrarrestaban la propaganda que antes estaba obligado a crear a través de su arte. Byeok comenzó a exponer las mentiras del régimen norcoreano y a criticar la opresión y el sufrimiento que infligía a su pueblo. Una de sus obras más famosas presenta la cabeza de Kim Jong-il trasplantada en el cuerpo de Marilyn Monroe, una imagen que simboliza la grotesca realidad detrás del glamoroso mito propagandístico. Impacto y esperanza. Byeok espera que su trabajo ayude a cambiar las actitudes hacia el régimen en su país de origen. A través de la sátira y la crítica, busca abrir los ojos de los norcoreanos y del mundo a las injusticias y absurdidades del régimen. Está seguro de que los líderes norcoreanos están al tanto de sus actividades, y aunque esto pueda implicar riesgos, Byeok sigue comprometido con su misión de exponer la verdad. Reflexión y legado. La vida de Son Byeok es un testimonio de la capacidad del arte para desafiar y transformar. Desde sus días como un propagandista en Corea del Norte hasta convertirse en un crítico feroz del régimen, Byeok ha utilizado su talento para luchar contra la opresión y defender la libertad. Su historia es un recordatorio de que incluso en las circunstancias más oscuras, la creatividad y la verdad pueden abrir caminos hacia la esperanza y la justicia. Son Byeok ha recorrido un largo camino desde ser un instrumento del régimen norcoreano hasta convertirse en un defensor de la libertad a través de su arte. Su valentía y determinación para utilizar su talento en la lucha contra la tiranía son una fuente de inspiración para todos aquellos que creen en el poder del arte como una herramienta para el cambio social y político. Lee Min-bok, el activista que desafió al régimen norcoreano. Lee Min-bok, nacido en 1958 en Corea del Norte, es un investigador y activista cuya vida ha estado marcada por su lucha incansable contra el régimen opresivo de su país natal. Su travesía desde un científico agrícola en el régimen norcoreano hasta convertirse en un influyente activista por los derechos humanos es una historia de valentía, determinación y un profundo deseo de liberar a su gente del yugo de la dictadura. Carrera en la Academia de Ciencias Agrícolas. Lee Min-bok trabajaba en la Academia de Ciencias Agrícolas de Corea del Norte, donde su investigación se centraba en mejorar la producción agrícola del país. A pesar de su posición respetada, Lee estaba profundamente insatisfecho con el régimen totalitario que gobernaba Corea del Norte. En 1990, con el deseo de escapar de la opresión y buscar una vida mejor, intentó desertar, pero su primer intento fue infructuoso.
Fue arrestado y encarcelado, enfrentando severas penalidades por su intento de huida. Éxito en la deserción. Un año después, en 1991, Lee Min-bok logró escapar de Corea del Norte con éxito. Este acto de valentía fue el inicio de una nueva vida en Corea del Sur, donde se estableció en 1995. Su llegada al sur no solo significó el fin de su sufrimiento bajo el régimen de Kim Il-sung y Kim Jong-il, sino también el comienzo de una nueva misión: ayudar a aquellos que aún permanecían atrapados en Corea del Norte. La historia familiar y el proyecto de publicación. Tras su escape, Lee recibió una valiosa contribución de su familia en forma de diarios que habían registrado la vida en Corea del Norte. Estos documentos contienen un relato detallado de las difíciles condiciones y la represión que enfrentaba el pueblo norcoreano. Inspirado por esta información, Lee contempló la idea de publicar un libro que revelara la realidad oculta detrás de las cortinas del régimen norcoreano, ofreciendo una perspectiva personal y única sobre el impacto del totalitarismo en su país natal. Activismo y propaganda en globos. Entre 2003 y 2018, Lee Min-bok se convirtió en un ferviente activista contra el régimen norcoreano. Su estrategia más destacada fue el envío de globos llenos de folletos y materiales anti-Kim Jong-un al otro lado de la frontera. Estos globos contenían información sobre la vida en Corea del Sur, datos sobre el verdadero estado del régimen y mensajes de esperanza para los norcoreanos. Su objetivo era proporcionar a los ciudadanos norcoreanos información crucial sobre el mundo exterior y ofrecerles una visión de una vida mejor. Durante este periodo, Lee logró enviar más de 300 millones de globos a Corea del Norte. Esta campaña fue una forma innovadora y arriesgada de difundir información en un país donde la libertad de prensa y el acceso a la información están severamente restringidos. A través de estos globos, Lee buscaba desafiar la propaganda estatal y dar esperanza a aquellos que se sentían atrapados en la oscuridad del régimen totalitario. Restricciones y riesgos. A pesar de sus esfuerzos, Lee Min-bok enfrentó numerosos desafíos y peligros. En 2018, se vio obligado a suspender su campaña debido a un acuerdo entre Corea del Norte y Corea del Sur para el cese de hostilidades. Esta tregua incluyó restricciones a la distribución de materiales anti-régimen a través de la frontera, lo que limitó su capacidad para continuar su labor de activismo. El riesgo asociado a su trabajo era significativo. El régimen norcoreano tomó medidas drásticas contra quienes intentaban desafiar su autoridad, y Lee no fue la excepción. En un momento, el gobierno norcoreano incluso envió un espía con la misión de eliminarlo. Afortunadamente, las autoridades surcoreanas pudieron interceptar al espía antes de que pudiera llevar a cabo su misión, lo que permitió a Lee continuar su labor en un entorno relativamente seguro. Un legado de esperanza y resiliencia. A lo largo de su vida, Lee Min-bok ha demostrado un compromiso inquebrantable con la causa de los derechos humanos y la libertad en Corea del Norte. Su valentía al enfrentar al régimen totalitario, su creatividad en la difusión de información y su dedicación a ayudar a su gente son testimonio de su carácter y determinación. Su historia no solo refleja las dificultades enfrentadas por aquellos que buscan escapar de la opresión, sino también la esperanza y la resiliencia que pueden surgir incluso en las circunstancias más adversas. Lee ha mostrado que incluso un individuo puede marcar una diferencia significativa al desafiar un régimen opresivo y al luchar por un futuro mejor para aquellos que aún están atrapados en la oscuridad. En resumen, Lee Min-bok es un ejemplo sobresaliente de coraje y dedicación. Desde su papel como investigador en Corea del Norte hasta su activismo valiente en el sur, su vida ha sido una lucha constante por la verdad y la libertad. Su legado sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que creen en la posibilidad de un cambio positivo, incluso frente a los desafíos más formidables. Si has llegado hasta aquí, te animo a que le dé me gusta y te suscribas al canal para seguir disfrutando de contenido fascinante como este. No te pierdas las increíbles curiosidades y maravillas que aún quedan por descubrir. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Hee Sung-ho, con 38 años, es una figura emblemática de fortaleza y determinación. Originario de Joeryong, una ciudad en el norte de Corea del Norte, cerca de la frontera con China, su vida es un testimonio poderoso del coraje necesario para escapar de la opresión y buscar una vida mejor a pesar de las dificultades físicas y sociales. La infancia de Hee Sung-ho estuvo marcada por la pobreza extrema y la marginación.
Como muchos otros en su situación, tuvo que recurrir a la mendicidad para sobrevivir. A una edad temprana, comenzó a robar carbón de los trenes para calentar su hogar y asegurar algo de alimento. En una de estas ocasiones, su vida cambió drásticamente. Mientras intentaba robar carbón, se cayó de un tren en movimiento, perdiendo una mano y una pierna en el accidente. Este trágico suceso no solo dejó secuelas físicas, sino que también acentuó su aislamiento en una sociedad que ya marginaba a los discapacitados. En Corea del Norte, las personas con discapacidades enfrentan una dura realidad. El gobierno no proporciona apoyo adecuado para quienes tienen necesidades especiales, dejándolos a menudo sin recursos y dependiendo de la caridad o de la habilidad para improvisar soluciones. Hee Sung-ho fue testigo de esta indiferencia gubernamental y tuvo que fabricar sus propias muletas, utilizando madera que le fue proporcionada por un conocido. Estas muletas rudimentarias le permitieron moverse, aunque eran inadecuadas para las largas distancias que tendría que recorrer en su viaje hacia la libertad. En 2006, Hee Sung-ho emprendió un audaz intento de escapar de Corea del Norte. A pesar de sus graves discapacidades, su determinación fue más fuerte que las dificultades físicas que enfrentaba. El primer obstáculo significativo fue el río Tumen, que tenía que cruzar para llegar a China. El intento de cruzar este río helado resultó ser una experiencia casi fatal. Hee casi se ahoga en las aguas frías y turbulentas, luchando por mantener la cabeza fuera del agua mientras su cuerpo debilitado luchaba contra la corriente. Su esfuerzo fue monumental, pero su perseverancia le permitió superar este desafío inicial. Una vez en China, su viaje aún estaba lejos de terminar. Utilizando sus endebles muletas, Hee Sung-ho recorrió miles de kilómetros. La travesía lo llevó a Laos, luego a Tailandia y, finalmente, a Corea del Sur. Cada paso del viaje fue una prueba de su resistencia física y emocional, enfrentando no solo la dificultad de moverse con sus muletas, sino también la constante incertidumbre y el peligro de ser capturado y devuelto a Corea del Norte. Cuando finalmente llegó a Corea del Sur a la edad de 25 años, Hee Sung-ho se encontró en un entorno completamente diferente al que había conocido. La sorpresa más impactante fue el trato que recibió como persona con discapacidad. En Corea del Norte, los discapacitados a menudo enfrentan abuso y negligencia, pero en Corea del Sur, Hee experimentó un trato digno y respetuoso. El gobierno surcoreano le proporcionó nuevas muletas y una prótesis para su pierna, un contraste conmovedor con la indiferencia que había conocido en su país natal. A pesar de las mejoras significativas en su calidad de vida, Hee aún conserva las viejas muletas que utilizó durante su viaje. Estas muletas son un símbolo de la solidaridad y la ayuda que recibió de aquellos que le proporcionaron los materiales necesarios para fabricarlas. Cada vez que las ve, Hee recuerda el apoyo que recibió en su camino hacia la libertad y la valentía que mostró al enfrentar los desafíos de su travesía. Uno de los momentos más significativos de su nueva vida en Corea del Sur fue la reunión con su hermano, quien también había escapado del régimen norcoreano. La familia, aunque dispersa y marcada por años de separación y dificultades, pudo finalmente reunirse en un entorno seguro. Esta reunión no solo fue un alivio emocional, sino también una oportunidad para reconstruir sus vidas juntos en un nuevo país que ofrecía esperanza y posibilidades que antes parecían inalcanzables. Hee Sung-ho ha utilizado su experiencia para convertirse en un defensor de los derechos humanos y en un símbolo de la lucha por la libertad. Su historia ha sido compartida en diversas plataformas para aumentar la conciencia sobre las difíciles condiciones en Corea del Norte y las luchas de aquellos que buscan escapar. Además, Hee ha trabajado para apoyar a otros defectores norcoreanos, ayudando a proporcionarles orientación y asistencia en su transición a una nueva vida en Corea del Sur. La historia de Hee Sung-ho es una poderosa demostración de la capacidad del espíritu humano para superar adversidades extremas. Desde su vida como mendigo en Corea del Norte hasta su travesía épica hacia la libertad y su nueva vida en Corea del Sur, Hee ha mostrado una resiliencia y determinación inquebrantables. Su experiencia destaca no solo las brutales realidades del régimen norcoreano, sino también la posibilidad de redención y esperanza que puede surgir incluso en las circunstancias más desesperadas. En resumen, Hee Sung-ho es un ejemplo inspirador de cómo la fuerza de voluntad y el coraje pueden superar las barreras físicas y políticas. Su vida y su trabajo continúan inspirando a muchos y recordando al mundo la necesidad de apoyar a aquellos que luchan por la libertad y la dignidad.
Kim Cheol-won, cuya vida ha sido un viaje de lujo y adversidad, proviene de una familia prominente en Corea del Norte. Su padre era un gobernador provincial y su madre, una profesora universitaria destacada. Desde una edad temprana, Kim mostró un talento excepcional para la música, comenzando a practicar el piano a los 5 años. Su historia, que abarca desde su privilegiada juventud hasta su peligrosa huida, es un relato de ambición, conflicto y supervivencia. Crecer en una familia de élite en Corea del Norte le proporcionó a Kim Cheol-won oportunidades únicas. La combinación de una educación privilegiada y su talento musical le permitió estudiar en un conservatorio en Moscú entre 1995 y 1999. Esta experiencia internacional le ofreció una perspectiva y habilidades que lo destacaron aún más en su campo. A su regreso a Corea del Norte, Kim fue nombrado pianista principal de la Orquesta Sinfónica Estatal, un reconocimiento significativo que reflejaba tanto su talento como su estatus. A pesar de estos logros, Kim Cheol-won no estaba satisfecho con las limitaciones impuestas por el régimen. A diferencia de muchos desertores que huyeron debido a la crisis de hambre que devastó el país, Kim se sentía atrapado por las estrictas restricciones que enfrentaba como artista bajo el régimen totalitario de Corea del Norte. Su descontento con las políticas culturales restrictivas y la falta de libertad artística fueron factores cruciales en su decisión de abandonar el país. En su intento de escapar, Kim Cheol-won se benefició de su estatus de ciudadano de Pyongyang, lo que facilitó su paso por los puntos de control fronterizos. Su tarjeta de ciudadanía de la capital, donde residían los ciudadanos norcoreanos de élite, le permitió moverse con relativa libertad en el contexto altamente controlado del régimen. El río Tumen, que marca la frontera entre Corea del Norte y China, se convirtió en su ruta hacia la libertad. Una vez en China, Kim fue encontrado por el ejército encubierto que operaba en la región. Para ayudarlo a continuar su viaje, recibió $2,000, una suma que le permitió trasladarse a una aldea rural. Allí, enfrentó una vida muy diferente a la que había conocido en Corea del Norte. Comenzó a trabajar en la cosecha de arroz y en la tala de madera, tareas físicas que contrastaban enormemente con su anterior vida como pianista principal. Durante su estancia en China, Kim se enteró de que Corea del Sur ofrecía refugio a los desertores norcoreanos. Determinado a buscar una nueva vida en un país donde podría disfrutar de las libertades que anhelaba, obtuvo un pasaporte falso. Sin embargo, sus intentos de dejar China se vieron frustrados cuando las autoridades de inmigración lo detuvieron en Beijing. El arresto condujo a 3 meses de encarcelamiento, durante los cuales Kim enfrentó la dura realidad del sistema judicial chino, que a menudo actúa en colaboración con las demandas del régimen norcoreano. Después de su tiempo en prisión, Kim fue puesto en un tren con destino a Corea del Norte. En un momento de desesperación y valentía, logró escapar al lanzarse por una ventana del tren en movimiento, un acto arriesgado que le permitió continuar su búsqueda de libertad. Este escape audaz reflejó su determinación y desesperación por evitar regresar a un régimen que conocía bien. Kim Cheol-won continuó su travesía hacia la libertad y se dirigió a Mongolia en busca de una oportunidad para solicitar asilo. Sin embargo, su suerte no mejoró. Fue arrestado nuevamente y pasó 6 meses en prisión en Mongolia. Durante este tiempo, enfrentó las dificultades de ser un fugitivo en un país extranjero, atrapado entre el deseo de libertad y los desafíos de su situación actual. El encarcelamiento en Mongolia fue un obstáculo significativo, pero Kim persistió en su determinación de encontrar un lugar seguro. Su viaje fue un testimonio de su resiliencia y su inquebrantable deseo de escapar de la opresión del régimen norcoreano. Eventualmente, Kim Cheol-won logró alcanzar su destino final en Corea del Sur. A pesar de los desafíos y las adversidades que enfrentó durante su travesía, su llegada a Corea del Sur marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. En el sur, encontró un entorno en el que pudo finalmente expresar su talento musical sin las restricciones impuestas por el régimen norcoreano. Su experiencia en Corea del Sur le permitió comenzar de nuevo, tanto personal como profesionalmente. Aunque su vida como desertor estuvo marcada por riesgos y dificultades, Kim pudo reconstruir su carrera y disfrutar de las libertades que había buscado durante tantos años. Su historia también sirvió para aumentar la conciencia sobre las duras realidades que enfrentan muchos desertores norcoreanos, mostrando el precio personal y las luchas involucradas en su búsqueda de libertad. La vida de Kim Cheol-won ilustra la complejidad de la experiencia de los desertores norcoreanos.
Desde su vida privilegiada en Corea del Norte hasta los desafíos de su fuga y su nueva vida en Corea del Sur, su historia refleja tanto la desesperación como la esperanza que caracteriza la experiencia de aquellos que buscan escapar de un régimen opresivo. Kim Cheol-won es un símbolo de la lucha por la libertad y la resistencia frente a la opresión. Su viaje, marcado por la adversidad y la valentía, continúa inspirando a quienes enfrentan desafíos similares y resalta la importancia de la libertad artística y personal en un mundo donde las restricciones pueden ser aplastantes. Espero que hayas disfrutado de este increíble viaje. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo video para seguir explorando las maravillas, misterios y curiosidades que hacen único a este hermoso planeta llamado Tierra. Hasta la próxima. Oh Chong-song es uno de los pocos norcoreanos que han logrado escapar hacia Corea del Sur a través de la altamente vigilada Zona de Seguridad Conjunta, JSA, en la zona desmilitarizada, DMZ, que separa a las dos Coreas. Su valiente y peligrosa huida ocurrió el 12 de noviembre de 2017, y rápidamente se convirtió en una noticia internacional, destacando la desesperación y el peligro que enfrentan quienes intentan huir de Norcorea. La fuga de Chong-song comenzó cuando condujo un vehículo militar hacia la línea de demarcación que divide Corea del Norte y Corea del Sur. Conduciendo a toda velocidad, cruzó la línea y se estrelló contra una zanja justo antes de llegar al lado surcoreano. Sin embargo, este fue solo el comienzo de su odisea. Después del choque, salió del vehículo y comenzó a correr desesperadamente hacia el sur, mientras era perseguido por los soldados norcoreanos. A pesar de recibir múltiples, Chong-song logró cruzar la línea de demarcación y llegar al lado surcoreano, donde colapsó debido a las graves heridas. La escena fue dramática. Chong-song cayó a solo unos metros de la línea de demarcación, por las heridas. Inmediatamente, los soldados surcoreanos lo rescataron y lo trasladaron en helicóptero al Hospital Universitario Ayu en Suwon. Su estado era crítico debido a la gran pérdida y las múltiples heridas, lo que requería una cirugía inmediata para salvar su vida. El caso de Chong-song no solo conmocionó a Corea del Sur, sino que también provocó un gran escándalo internacional. Los soldados norcoreanos que arremetieron el acuerdo de armisticio de 1953 a través de la línea de Corea del Sur, un acto que fue condenado por la comunidad internacional. A raíz del incidente, Corea del Norte tomó medidas drásticas. Las autoridades norcoreanas cavaron una zanja en el sitio donde el vehículo de Chong-song se estrelló e instalaron una nueva puerta a lo largo del camino hacia Panmunjom, en un intento por reforzar la seguridad y prevenir otros intentos de fuga similares. El caso de Oh Chong-song es un recordatorio vívido de los riesgos extremos que enfrentan aquellos que intentan escapar de Corea del Norte. Norcorea es conocido por su autoritarismo y sus constantes durezas de los derechos humanos, lo que ha llevado a miles de personas a buscar la libertad a cualquier costo. Cada deserción que logre escapar de las garras del régimen es un testimonio del coraje y la desesperación de quienes buscan una vida mejor fuera de la opresión. La historia de Chong-song es solo una de muchas. Cada año, varios norcoreanos arriesgan sus vidas en busca de libertad, enfrentando no solo las barreras físicas, sino también las posibles represalias contra sus familias que quedan atrás. Estos individuos muestran una valentía increíble al desafiar a uno de los regímenes más represivos del mundo, y sus historias son un potente recordatorio de la importancia de los derechos humanos y la libertad. A pesar de las estrictas medidas de seguridad y la vigilancia constante en la DMZ, hay quienes encuentran formas ingeniosas y peligrosas de escapar. Las rutas de escape varían desde cruces por tierra a través de la frontera fuertemente minada, hasta viajes clandestinos a través de China y otros países antes de llegar a Corea del Sur. Cada ruta está plagada de riesgos y desafíos, pero la esperanza de una vida libre de opresión impulsa a muchos a tomar estas decisiones audaces. El impacto de las huidas en la sociedad surcoreana es significativo. Los norcoreanos a menudo enfrentan desafíos de integración y adaptación a la vida en Corea del Sur. Las diferencias culturales, el trauma psicológico y las barreras lingüísticas son algunos de los obstáculos que deben superar.
A pesar de estos desafíos, muchos logran construir nuevas vidas y contribuyen de manera positiva a la sociedad surcoreana. Las historias como Oh Chong-song destacan la necesidad de una solución pacífica y sostenible a la situación en la península coreana. La comunidad internacional debe continuar presionando por el respeto a los derechos humanos y apoyar a los que buscan una nueva vida. Los esfuerzos diplomáticos y humanitarios son cruciales para abordar las causas subyacentes que impulsan a las personas a huir y para promover un futuro en el que todos los coreanos puedan vivir en paz y libertad. La huida de Oh Chong-song es un poderoso recordatorio de los extremos a los que las personas están dispuestas a llegar para buscar libertad y seguridad. Su historia, junto con las de muchos otros, subraya la urgencia de abordar las durezas de los derechos humanos en Corea del Norte y de apoyar a quienes buscan una nueva vida más allá de sus fronteras. La valentía y la resiliencia de estos individuos son un testimonio del espíritu humano y una llamada a la acción para la comunidad internacional. Yeonmi Park. Una historia de supervivencia y resiliencia. Yeonmi Park, una joven que huyó de Corea del Norte a los 13 años en 2007, es un testimonio viviente de la fortaleza humana frente a la opresión extrema. Su historia de escape y supervivencia es inspiradora, mostrando las duras realidades de la vida bajo un régimen y la esperanza de una vida mejor en libertad. Yeonmi nació en Hyesan, una ciudad en la frontera con China, en una familia que sufría las severas restricciones de Norcorea. Su padre, quien vendía productos desde China para mantener a su familia, fue arrestado y condenado a trabajos, sumiendo a su familia en una situación aún más precaria. La vida en Corea del Norte estaba marcada por la constante vigilancia y la propaganda, inculcando en los ciudadanos un temor paralizante y una obediencia ciega al régimen. En 2007, cuando Yeonmi tenía solo 13 años, su hermana mayor logró escapar a China con ayuda. Inspiradas y desesperadas por reunirse con ella, Yeonmi y su madre decidieron seguir sus pasos. El cruce del río Yalu, parcialmente congelado, marcó el inicio de un arduo y peligroso viaje hacia la libertad. Este acto de valentía la sumió en una red de personas que las expuso a horribles experiencias. Una vez en China, lejos de encontrar refugio, Yeonmi y su madre cayeron en manos de traficantes de personas. Yeonmi fue víctima y su madre fue casada con un granjero chino. Estos momentos de desesperación no lograron quebrar su espíritu. A pesar de las circunstancias, Yeonmi nunca perdió de vista su objetivo de alcanzar la libertad. La travesía hacia la libertad llevó a Yeonmi y a su madre a cruzar el desierto de Gobi, una de las etapas más peligrosas de su viaje. Sin apenas recursos y enfrentando condiciones climáticas extremas, lograron llegar a Mongolia. Desde allí, fueron trasladadas a Corea del Sur, donde finalmente encontraron refugio y la posibilidad de reconstruir sus vidas. Instalada en Corea del Sur, Yeonmi comenzó a dar entrevistas y a hablar públicamente sobre las atrocidades cometidas por el régimen norcoreano. Su valentía para contar su historia atrajo la atención internacional y le valió el desprecio del gobierno norcoreano, que intentó desacreditarla. Sin embargo, su mensaje resonó fuertemente, y su lucha por la libertad de su pueblo continuó con mayor ímpetu. Actualmente, Yeonmi Park vive en Estados Unidos, donde está casada con un ciudadano estadounidense. A sus 28 años, se ha convertido en una destacada activista por los derechos humanos y una voz potente en contra de la dictadura norcoreana. A través de sus discursos, entrevistas y su libro, En orden de vivir, comparte no solo su historia personal sino también las historias de innumerables norcoreanos que sufren en silencio. Según Yeonmi, la indoctrinación en Corea del Norte es tan profunda que cuestionar la realidad es casi imposible. Los ciudadanos están sometidos a un lavado de cerebro desde la infancia, haciéndoles creer que el régimen es infalible y omnipresente. Este control mental es tan fuerte que expresar cualquier tipo de descontento puede poner en peligro no solo la vida del individuo sino la de toda su familia. La paranoia y el miedo son herramientas clave que el régimen utiliza para mantener su poder. Un mensaje de esperanza. A pesar de los horrores que vivió, Yeonmi Park es un faro de esperanza y resistencia. Su historia no solo destaca las brutales realidades del régimen norcoreano sino también la capacidad del espíritu humano para luchar por la libertad y la dignidad. A través de su activismo, Yeonmi continúa abogando por los derechos de los norcoreanos, trabajando incansablemente para que el mundo no olvide las injusticias que aún persisten en su país de origen. En resumen, la vida de Yeonmi Park es un poderoso recordatorio de las luchas y triunfos de aquellos que buscan la libertad.
Su valentía y determinación sirven como inspiración para muchos, y su historia es un llamado a la acción para apoyar a los que aún están atrapados bajo la opresión. Song Bye-ok, de propagandista norcoreano a artista satírico. Song Bye-ok es un artista cuya vida se transformó radicalmente de ser un creador de propaganda estatal en Corea del Norte a convertirse en un crítico mordaz del régimen a través de su arte satírico. Su historia es un relato de pérdida, resiliencia y la búsqueda de la verdad y la libertad. Carrera como artista de propaganda. A la edad de 24 años, Song Bye-ok fue seleccionado por el gobierno norcoreano para ser un artista oficial de propaganda. Su trabajo consistía en crear imágenes que glorificaran a los líderes del país y mantuvieran la indoctrinación de la población. Los carteles y murales que producía eran herramientas poderosas del régimen, destinadas a perpetuar el culto a la personalidad de los Kim y asegurar la obediencia incondicional del pueblo. A través de sus obras, Bye-ok ayudaba a sostener la fachada de un régimen infalible y benevolente, aunque la realidad para muchos norcoreanos era de sufrimiento y represión. La hambruna y el intento de escape. La muerte de Kim Il-sung en 1994 y la posterior hambruna devastaron Corea del Norte, obligando a millones de personas a enfrentar la inanición. La crisis humanitaria llevó a Bye-ok y a su padre a intentar escapar a China en busca de alimentos. En el año 2000, durante su intento de cruzar el río Tumen, su padre se ahogó. Bye-ok y su padre estaban atados con una cuerda para no perderse, pero la corriente del río fue implacable. Aunque Bye-ok pidió ayuda a los guardias fronterizos norcoreanos, estos se negaron a asistirlos, demostrando la indiferencia del régimen hacia la vida de sus ciudadanos. Tortura y encierro. Tras el fallido intento de escape, Bye-ok fue arrestado e imprisionado durante 4 meses. Diseñadas para quebrar su espíritu y castigar su intento de abandonar el país. Sin embargo, lejos de desanimarlo, esta experiencia fortaleció su determinación de escapar y denunciar las injusticias del régimen. Una vez liberado, Bye-ok comenzó a planear su fuga nuevamente, esta vez decidido a no fallar. La segunda fuga y el nuevo comienzo en 2001, Bye-ok logró escapar exitosamente a China. Su travesía fue peligrosa y llena de incertidumbres, pero finalmente encontró la libertad que tanto anhelaba. 3 años después, en 2004, Bye-ok regresó al río Tumen para realizar un servicio conmemorativo en honor a su padre, una emotiva despedida que marcó un cierre simbólico a su dolorosa experiencia. Vida en Corea del Sur y transformación artística. Una vez establecido en Corea del Sur, Bye-ok se dedicó a la producción de obras de arte satíricas que contrarrestaban la propaganda que antes estaba obligado a crear a través de su arte. Bye-ok comenzó a exponer las mentiras del régimen norcoreano y a criticar la opresión y el sufrimiento que infligía a su pueblo. Una de sus obras más famosas presenta la cabeza de Kim Jong-il trasplantada en el cuerpo de Marilyn Monroe, una imagen que simboliza la grotesca realidad detrás del glamoroso mito propagandístico. Impacto y esperanza. Bye-ok espera que su trabajo ayude a cambiar las actitudes hacia el régimen en su país de origen. A través de la sátira y la crítica, busca abrir los ojos de los norcoreanos y del mundo a las injusticias y absurdidades del régimen. Está seguro de que los líderes norcoreanos están al tanto de sus actividades, y aunque esto pueda implicar riesgos, Bye-ok sigue comprometido con su misión de exponer la verdad. Reflexión y legado. La vida de Song Bye-ok es un testimonio de la capacidad del arte para desafiar y transformar. Desde sus días como un propagandista en Corea del Norte hasta convertirse en un crítico feroz del régimen, Bye-ok ha utilizado su talento para luchar contra la opresión y defender la libertad. Su historia es un recordatorio de que incluso en las circunstancias más oscuras, la creatividad y la verdad pueden abrir caminos hacia la esperanza y la justicia. Song Bye-ok ha recorrido un largo camino desde ser un instrumento del régimen norcoreano hasta convertirse en un defensor de la libertad a través de su arte. Su valentía y determinación para utilizar su talento en la lucha contra la tiranía son una fuente de inspiración para todos aquellos que creen en el poder del arte como una herramienta para el cambio social y político. Lee Min-bok, el activista que desafió al régimen norcoreano. Lee Min-bok, nacido en 1958 en Corea del Norte, es un investigador y activista cuya vida ha estado marcada por su lucha incansable contra el régimen opresivo de su país natal.
Su travesía desde un científico agrícola en el régimen norcoreano hasta convertirse en un influyente activista por los derechos humanos es una historia de valentía, determinación y un profundo deseo de liberar a su gente del yugo de la dictadura. Carrera en la Academia de Ciencias Agrícolas. Lee Min-bok trabajaba en la Academia de Ciencias Agrícolas de Corea del Norte, donde su investigación se centraba en mejorar la producción agrícola del país. A pesar de su posición respetada, Lee estaba profundamente insatisfecho con el régimen totalitario que gobernaba Corea del Norte. En 1990, con el deseo de escapar de la opresión y buscar una vida mejor, intentó desertar, pero su primer intento fue infructuoso. Fue arrestado y encarcelado, enfrentando severas penalidades por su intento de huida. Éxito en la deserción. Un año después, en 1991, Lee Min-bok logró escapar de Corea del Norte con éxito. Este acto de valentía fue el inicio de una nueva vida en Corea del Sur, donde se estableció en 1995. Su llegada al sur no solo significó el fin de su sufrimiento bajo el régimen de Kim Il-sung y Kim Jong-il, sino también el comienzo de una nueva misión: ayudar a aquellos que aún permanecían atrapados en Corea del Norte. La historia familiar y el proyecto de publicación. Tras su escape, Lee recibió una valiosa contribución de su familia en forma de diarios que habían registrado la vida en Corea del Norte. Estos documentos contienen un relato detallado de las difíciles condiciones y la represión que enfrentaba el pueblo norcoreano. Inspirado por esta información, Lee contempló la idea de publicar un libro que revelara la realidad oculta detrás de las cortinas del régimen norcoreano, ofreciendo una perspectiva personal y única sobre el impacto del totalitarismo en su país natal. Activismo y propaganda en globos. Entre 2003 y 2018, Lee Min-bok se convirtió en un ferviente activista contra el régimen norcoreano. Su estrategia más destacada fue el envío de globos llenos de folletos y materiales anti-Kim Jong-un al otro lado de la frontera. Estos globos contenían información sobre la vida en Corea del Sur, datos sobre el verdadero estado del régimen y mensajes de esperanza para los norcoreanos. Su objetivo era proporcionar a los ciudadanos norcoreanos información crucial sobre el mundo exterior y ofrecerles una visión de una vida mejor. Durante este periodo, Lee logró enviar más de 300 millones de globos a Corea del Norte. Esta campaña fue una forma innovadora y arriesgada de difundir información en un país donde la libertad de prensa y el acceso a la información están severamente restringidos. A través de estos globos, Lee buscaba desafiar la propaganda estatal y dar esperanza a aquellos que se sentían atrapados en la oscuridad del régimen totalitario. Restricciones y riesgos. A pesar de sus esfuerzos, Lee Min-bok enfrentó numerosos desafíos y peligros. En 2018, se vio obligado a suspender su campaña debido a un acuerdo entre Corea del Norte y Corea del Sur para el cese de hostilidades. Esta tregua incluyó restricciones a la distribución de materiales anti-régimen a través de la frontera, lo que limitó su capacidad para continuar su labor de activismo. El riesgo asociado a su trabajo era significativo. El régimen norcoreano tomó medidas drásticas contra quienes intentaban desafiar su autoridad, y Lee no fue la excepción. En un momento, el gobierno norcoreano incluso envió un espía con la misión de eliminarlo. Afortunadamente, las autoridades surcoreanas pudieron interceptar al espía antes de que pudiera llevar a cabo su misión, lo que permitió a Lee continuar su labor en un entorno relativamente seguro. Un legado de esperanza y resiliencia. A lo largo de su vida, Lee Min-bok ha demostrado un compromiso inquebrantable con la causa de los derechos humanos y la libertad en Corea del Norte. Su valentía al enfrentar al régimen totalitario, su creatividad en la difusión de información y su dedicación a ayudar a su gente son testimonio de su carácter y determinación. Su historia no solo refleja las dificultades enfrentadas por aquellos que buscan escapar de la opresión, sino también la esperanza y la resiliencia que pueden surgir incluso en las circunstancias más adversas. Lee ha mostrado que incluso un individuo puede marcar una diferencia significativa al desafiar un régimen opresivo y al luchar por un futuro mejor para aquellos que aún están atrapados en la oscuridad. En resumen, Lee Min-bok es un ejemplo sobresaliente de coraje y dedicación. Desde su papel como investigador en Corea del Norte hasta su activismo valiente en el sur, su vida ha sido una lucha constante por la verdad y la libertad. Su legado sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que creen en la posibilidad de un cambio positivo, incluso frente a los desafíos más formidables.
Si has llegado hasta aquí, te animo a que le dé me gusta y te suscribas al canal para seguir disfrutando de contenido fascinante como este. No te pierdas las increíbles curiosidades y maravillas que aún quedan por descubrir. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Hee Sung-ho, con 38 años, es una figura emblemática de fortaleza y determinación. Originario de Joeryong, una ciudad en el norte de Corea del Norte, cerca de la frontera con China, su vida es un testimonio poderoso del coraje necesario para escapar de la opresión y buscar una vida mejor a pesar de las dificultades físicas y sociales. La infancia de Hee Sung-ho estuvo marcada por la pobreza extrema y la marginación. Como muchos otros en su situación, tuvo que recurrir a la mendicidad para sobrevivir. A una edad temprana, comenzó a robar carbón de los trenes para calentar su hogar y asegurar algo de alimento. En una de estas ocasiones, su vida cambió drásticamente. Mientras intentaba robar carbón, se cayó de un tren en movimiento, perdiendo una mano y una pierna en el accidente. Este trágico suceso no solo dejó secuelas físicas, sino que también acentuó su aislamiento en una sociedad que ya marginaba a los discapacitados. En Corea del Norte, las personas con discapacidades enfrentan una dura realidad. El gobierno no proporciona apoyo adecuado para quienes tienen necesidades especiales, dejándolos a menudo sin recursos y dependiendo de la caridad o de la habilidad para improvisar soluciones. Hee Sung-ho fue testigo de esta indiferencia gubernamental y tuvo que fabricar sus propias muletas, utilizando madera que le fue proporcionada por un conocido. Estas muletas rudimentarias le permitieron moverse, aunque eran inadecuadas para las largas distancias que tendría que recorrer en su viaje hacia la libertad. En 2006, Hee Sung-ho emprendió un audaz intento de escapar de Corea del Norte. A pesar de sus graves discapacidades, su determinación fue más fuerte que las dificultades físicas que enfrentaba. El primer obstáculo significativo fue el río Tumen, que tenía que cruzar para llegar a China. El intento de cruzar este río helado resultó ser una experiencia casi fatal. Hee casi se ahoga en las aguas frías y turbulentas, luchando por mantener la cabeza fuera del agua mientras su cuerpo debilitado luchaba contra la corriente. Su esfuerzo fue monumental, pero su perseverancia le permitió superar este desafío inicial. Una vez en China, su viaje aún estaba lejos de terminar. Utilizando sus endebles muletas, Hee Sung-ho recorrió miles de kilómetros. La travesía lo llevó a Laos, luego a Tailandia y, finalmente, a Corea del Sur. Cada paso del viaje fue una prueba de su resistencia física y emocional, enfrentando no solo la dificultad de moverse con sus muletas, sino también la constante incertidumbre y el peligro de ser capturado y devuelto a Corea del Norte. Cuando finalmente llegó a Corea del Sur a la edad de 25 años, Hee Sung-ho se encontró en un entorno completamente diferente al que había conocido. La sorpresa más impactante fue el trato que recibió como persona con discapacidad. En Corea del Norte, los discapacitados a menudo enfrentan abuso y negligencia, pero en Corea del Sur, Hee experimentó un trato digno y respetuoso. El gobierno surcoreano le proporcionó nuevas muletas y una prótesis para su pierna, un contraste conmovedor con la indiferencia que había conocido en su país natal. A pesar de las mejoras significativas en su calidad de vida, Hee aún conserva las viejas muletas que utilizó durante su viaje. Estas muletas son un símbolo de la solidaridad y la ayuda que recibió de aquellos que le proporcionaron los materiales necesarios para fabricarlas. Cada vez que las ve, Hee recuerda el apoyo que recibió en su camino hacia la libertad y la valentía que mostró al enfrentar los desafíos de su travesía. Uno de los momentos más significativos de su nueva vida en Corea del Sur fue la reunión con su hermano, quien también había escapado del régimen norcoreano. La familia, aunque dispersa y marcada por años de separación y dificultades, pudo finalmente reunirse en un entorno seguro. Esta reunión no solo fue un alivio emocional, sino también una oportunidad para reconstruir sus vidas juntos en un nuevo país que ofrecía esperanza y posibilidades que antes parecían inalcanzables. Hee Sung-ho ha utilizado su experiencia para convertirse en un defensor de los derechos humanos y en un símbolo de la lucha por la libertad. Su historia ha sido compartida en diversas plataformas para aumentar la conciencia sobre las difíciles condiciones en Corea del Norte y las luchas de aquellos que buscan escapar. Además, Hee ha trabajado para apoyar a otros defectores norcoreanos, ayudando a proporcionarles orientación y asistencia en su transición a una nueva vida en Corea del Sur. La historia de Hee Sung-ho es una poderosa demostración de la capacidad del espíritu humano para superar adversidades extremas.
Desde su vida como mendigo en Corea del Norte hasta su travesía épica hacia la libertad y su nueva vida en Corea del Sur, Hee ha mostrado una resiliencia y determinación inquebrantables. Su experiencia destaca no solo las brutales realidades del régimen norcoreano, sino también la posibilidad de redención y esperanza que puede surgir incluso en las circunstancias más desesperadas. En resumen, Hee Sung-ho es un ejemplo inspirador de cómo la fuerza de voluntad y el coraje pueden superar las barreras físicas y políticas. Su vida y su trabajo continúan inspirando a muchos y recordando al mundo la necesidad de apoyar a aquellos que luchan por la libertad y la dignidad. Kim Cheol-won, cuya vida ha sido un viaje de lujo y adversidad, proviene de una familia prominente en Corea del Norte. Su padre era un gobernador provincial y su madre, una profesora universitaria destacada. Desde una edad temprana, Kim mostró un talento excepcional para la música, comenzando a practicar el piano a los 5 años. Su historia, que abarca desde su privilegiada juventud hasta su peligrosa huida, es un relato de ambición, conflicto y supervivencia. Crecer en una familia de élite en Corea del Norte le proporcionó a Kim Cheol-won oportunidades únicas. La combinación de una educación privilegiada y su talento musical le permitió estudiar en un conservatorio en Moscú entre 1995 y 1999. Esta experiencia internacional le ofreció una perspectiva y habilidades que lo destacaron aún más en su campo. A su regreso a Corea del Norte, Kim fue nombrado pianista principal de la Orquesta Sinfónica Estatal, un reconocimiento significativo que reflejaba tanto su talento como su estatus. A pesar de estos logros, Kim Cheol-won no estaba satisfecho con las limitaciones impuestas por el régimen. A diferencia de muchos desertores que huyeron debido a la crisis de hambre que devastó el país, Kim se sentía atrapado por las estrictas restricciones que enfrentaba como artista bajo el régimen totalitario de Corea del Norte. Su descontento con las políticas culturales restrictivas y la falta de libertad artística fueron factores cruciales en su decisión de abandonar el país. En su intento de escapar, Kim Cheol-won se benefició de su estatus de ciudadano de Pyongyang, lo que facilitó su paso por los puntos de control fronterizos. Su tarjeta de ciudadanía de la capital, donde residían los ciudadanos norcoreanos de élite, le permitió moverse con relativa libertad en el contexto altamente controlado del régimen. El río Tumen, que marca la frontera entre Corea del Norte y China, se convirtió en su ruta hacia la libertad. Una vez en China, Kim fue encontrado por el ejército encubierto que operaba en la región. Para ayudarlo a continuar su viaje, recibió $2,000, una suma que le permitió trasladarse a una aldea rural. Allí, enfrentó una vida muy diferente a la que había conocido en Corea del Norte. Comenzó a trabajar en la cosecha de arroz y en la tala de madera, tareas físicas que contrastaban enormemente con su anterior vida como pianista principal. Durante su estancia en China, Kim se enteró de que Corea del Sur ofrecía refugio a los desertores norcoreanos. Determinado a buscar una nueva vida en un país donde podría disfrutar de las libertades que anhelaba, obtuvo un pasaporte falso. Sin embargo, sus intentos de dejar China se vieron frustrados cuando las autoridades de inmigración lo detuvieron en Beijing. El arresto condujo a 3 meses de encarcelamiento, durante los cuales Kim enfrentó la dura realidad del sistema judicial chino, que a menudo actúa en colaboración con las demandas del régimen norcoreano. Después de su tiempo en prisión, Kim fue puesto en un tren con destino a Corea del Norte. En un momento de desesperación y valentía, logró escapar al lanzarse por una ventana del tren en movimiento, un acto arriesgado que le permitió continuar su búsqueda de libertad. Este escape audaz reflejó su determinación y desesperación por evitar regresar a un régimen que conocía bien. Kim Cheol-won continuó su travesía hacia la libertad y se dirigió a Mongolia en busca de una oportunidad para solicitar asilo. Sin embargo, su suerte no mejoró. Fue arrestado nuevamente y pasó 6 meses en prisión en Mongolia. Durante este tiempo, enfrentó las dificultades de ser un fugitivo en un país extranjero, atrapado entre el deseo de libertad y los desafíos de su situación actual. El encarcelamiento en Mongolia fue un obstáculo significativo, pero Kim persistió en su determinación de encontrar un lugar seguro. Su viaje fue un testimonio de su resiliencia y su inquebrantable deseo de escapar de la opresión del régimen norcoreano. Eventualmente, Kim Cheol-won logró alcanzar su destino final en Corea del Sur. A pesar de los desafíos y las adversidades que enfrentó durante su travesía, su llegada a Corea del Sur marcó el inicio de una nueva etapa en su vida.
En el sur, encontró un entorno en el que pudo finalmente expresar su talento musical sin las restricciones impuestas por el régimen norcoreano. Su experiencia en Corea del Sur le permitió comenzar de nuevo, tanto personal como profesionalmente. Aunque su vida como desertor estuvo marcada por riesgos y dificultades, Kim pudo reconstruir su carrera y disfrutar de las libertades que había buscado durante tantos años. Su historia también sirvió para aumentar la conciencia sobre las duras realidades que enfrentan muchos desertores norcoreanos, mostrando el precio personal y las luchas involucradas en su búsqueda de libertad. La vida de Kim Cheol-won ilustra la complejidad de la experiencia de los desertores norcoreanos. Desde su vida privilegiada en Corea del Norte hasta los desafíos de su fuga y su nueva vida en Corea del Sur, su historia refleja tanto la desesperación como la esperanza que caracterizan la experiencia de aquellos que buscan escapar de un régimen opresivo. Kim Cheol-won es un símbolo de la lucha por la libertad y la resistencia frente a la opresión. Su viaje, marcado por la adversidad y la valentía, continúa inspirando a quienes enfrentan desafíos similares y resalta la importancia de la libertad artística y personal en un mundo donde las restricciones pueden ser aplastantes. Espero que hayas disfrutado de este increíble viaje. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo video para seguir explorando las maravillas, misterios y curiosidades que hacen único a este hermoso planeta llamado Tierra. Hasta la próxima.